Chicos, chicas, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra clase de esta semana, la última semana del mes de julio. Chicos, haciéndoles un saludo a cada uno de ustedes, felicitar a aquellos jóvenes que ya han hecho envío de los poemas leídos, tal y cual se les solicitó a cada uno de ustedes. Recuerden a los demás que la fecha está ya por vencer la próxima semana. Entonces, les pediría que por favor hagan envíos de sus lecturas, ¿ok? Debemos reconocer a algunos jóvenes que ya desde un primer momento hicieron envíos de esos trabajos. Tenemos, por ejemplo, a la alumna Barreto, Candy, muy buena lectura. También a Ariadna Rodríguez, muy buena lectura. Y así, podríamos mencionar a Alexandra, también a Jeremís, a Elías, Marco Elías, Alinson, Richard Rodríguez, a Daniela. Y entiendo que el día de hoy, martes, han enviado ya otros alumnos más. No olvides entonces, porque esa nota se sumará a tu nota de la prueba parcial y es importante pues que tus promedios sean mejores, siempre tratando de mejorar tu rendimiento, ¿ok? También hacerles recordar de que se les ha enviado ya las láminas correspondientes a los temas del día de hoy. Tenemos hoy comunicación oral. La semana anterior fue la comunicación. En este tema de comunicación me interesó mucho que sepas qué es la comunicación. Recuerda que es un proceso, es algo vital. El ser humano es el único, ojo, el ser humano es el único ser, valga la redundancia, que se comunica. Los animales lo hacen de alguna manera, pero por instinto, mientras que la comunicación humana es racional. El hombre piensa para hacerlo. Los animales lo hacen así, naturalmente, por instinto. El hombre no se comunica por instinto, ¿ok? También dijimos que en toda comunicación hay elementos como el emisor, el receptor, ¿cierto? Recuerda que el emisor piensa para poder expresar, por lo tanto, ordena sus ideas y a eso le llamamos codificación. El emisor codifica. Algunos lo llaman encodificar, es lo mismo. ¿Qué significa eso? El proceso por el cual el hombre piensa antes de emitir un mensaje. Entonces, la comunicación, repito, interviene el emisor, interviene también el receptor que, así como el emisor codifica o encodifica, el receptor decodifica. Repito, el receptor decodifica. Ese proceso de decodificación consiste en entender el mensaje. Ojo, entender el mensaje. Entonces, tanto el emisor como el receptor tienen que tener estos dos elementos, porque de lo contrario la comunicación perdería su interés, su sentido. ¿Cuál es el interés de un proceso comunicativo? Que el mensaje llegue con claridad al receptor. Entonces, para eso el receptor debe decodificar, entender el mensaje. Hay jóvenes que leen, siguen leyendo, pero no entienden lo que han leído. ¿Eso qué significa? Que justamente les ha faltado ese elemento, la decodificación. Profe, ¿qué debo hacer para poder entender el mensaje? Bueno, siempre por eso te decía, tienes que leer constantemente. La lectura como que te enseña a poco a captar mejor los mensajes. Es como decía, por ejemplo, es como, a ver, una cosa muy sencilla, manejar bicicleta. La primera oportunidad no lo vas a poder hacer.
te vas a golpear, te vas a caer, vas a tener dificultad. Pero en una segunda, tercera y a una cuarta, en un cuarto intento, pues el manejar bicicleta es algo ya práctico, es algo sencillo, es algo que tú lo vas a hacer con mayor facilidad. Igual, la lectura igual. En la primera oportunidad, pues vas a tener dificultad, no pronuncias bien las palabras te son desconocidas y para eso recurres al diccionario, para conocerlas, pues, ¿no? Igual, al manejar tú tienes que saber que por esa calle es más peligrosa que la otra. Entonces, tienes que saber el camino por donde vas. Entonces, esa práctica al leer la tienes que tener también. En la medida en que ya leas con mayor facilidad, los mensajes se recibirán con mayor facilidad. ¿Ya, chicos? Entonces, por eso te pido que por favor leas constantemente. Y para eso te he dado ya varias lecturas y esta última es el poemario. Algo curioso, ¿no? En todas las informaciones de el autor Mario Benedetti, se consideraba este poemario como su autoría, mira, pero resulta que hace poco salió una aclaración por parte de las personas que tienen a cargo los poemas de Mario, porque recuerda que este poeta uruguayo ya falleció. Sin embargo, hay otras personas que administran sus poemas, ¿no? En el sentido de la venta de sus libros, el cuidado que se debe tener a sus trabajos, su autoría. Pero estas personas han comunicado que ese poema no le pertenece a Mario Benedetti. Entonces, yo quisiera hacer esa aclaración que se tiene cuestionamiento. Se dice que también es otro escritor cubano, que es un escritor cubano, de apellido Valdés, que ya no es Mario Benedetti, así que lamentablemente pensaba yo que el poema era de él, porque la verdad es que si tú lees la poesía de Mario Benedetti, te darás cuenta que tiene esa característica, ¿no? Su sencillez, su manera tan transparente de decir las cosas, y pensaba que era de Mario Benedetti. No lo es. Ha aparecido un escritor cubano de apellido Valdés que reclama ser autor de ese poemario. Pero en fin, lo importante era que tú lo leas y de lo que he manifestado, muchos lo han leído correctamente. ¿Ok? Entonces, chicos, preparándonos para la próxima clase, el próximo examen, en fin, recuerda que tenemos dos temas, el tema de comunicación y el tema de comunicación oral, que es la de hoy día. Para eso quisiera presentarte las láminas, ¿ok? Tenemos allí el compartir. Ahí está, el compartir, ¿ok? Entonces, nuestra lámina, a ver, ¿está el compartir ahí? No. A ver, vamos a ver. Creo que ya tenemos la lámina lista. Chicos, chicas. Bien. Ahí está. Decíamos que la comunicación oral, ¿qué entendemos por comunicación oral? Es un medio por el cual se transmiten los mensajes. ¿Cuál es la diferencia de la comunicación escrita? ¿En qué se diferencia? Bueno, en este caso, la comunicación oral es más sencilla, menos formal, no tanto como informal, pero es menos formal, en el sentido de que la información es más espontánea, ¿ok? Porque para escribir, por ejemplo, tú tienes mucho cuidado. Cuando tú escribes, tienes que saber ortografía, tienes que saber el significado de las palabras, tienes que redactar bien el sujeto y el predicado, tienes que usar los signos de puntuación,
¿Recuerdas en nuestros textos descriptivos y los textos narrativos? Ahí tenías que tener cuidado, mucho cuidado. En el lenguaje oral no, en la comunicación oral no. Es más espontánea. Uno puede decir muchas cosas y como es natural, el aire se los lleva. De tal manera que tú no dejas constancia de algo. Sin embargo, es práctica, es más efectiva, es mucho más rápida, espontánea y rápida. Entonces, la comunicación oral se da entre dos o más personas, se transmite y se recibe información. Usamos como código la lengua, el idioma, y el aire es el principal canal. Si te preguntan, cuando uno conversa con papá o mamá, con los hermanos, ¿qué canal usamos? El aire. El aire. En este caso, profe, usted se comunica con nosotros, me preguntará uno de ustedes. Usted se comunica con nosotros. ¿Qué canal estamos usando? Acá es diferente. Esta comunicación no es directa, ¿verdad? Es indirecta, porque el canal que usamos es esta pantallita, es este equipo tan sofisticado. Entonces, es otro tipo de canal. Es un canal artificial. Pero el aire es un canal natural. El lenguaje oral va de la mano con el canal natural, con el canal que es el aire. ¿Ya, chicos? Ahora, en una comunicación oral tenemos las siguientes características. Por ejemplo, es auditivo, acá funciona el sistema auditivo, se percibe los signos, que son las palabras, que son los códigos que el hombre crea, ¿no? Los signos, las palabras lo crea el hombre. En el vocabulario nuestro hay miles de palabras creadas por el hombre, son signos. Recuerda que un signo es todo aquello que transmite un mensaje, ¿no? Es espontánea, mira, el tercer rasgo, la tercera característica, es espontánea, es momentánea. Además, interviene el tiempo y el espacio. Mire esos factores en una comunicación oral. El mensaje oral es rápido, efímero, es rápido. Utiliza códigos no verbales. ¿Qué hay con eso de los códigos no verbales? Decir eso significa que para reforzar, ojo, para reforzar el lenguaje oral, nosotros usamos unos códigos que le llamamos códigos paralingüísticos, o simplemente códigos auxiliares, ¿no? ¿Y cuáles son, profe? Tenemos el código kinésico, que son los gestos. Cuando uno habla, mueve los ojos, las cejas, frunce el ceño, hace una serie de ademanes, el rostro tiene un movimiento que de alguna manera refuerza la palabra. Si quieres expresar alegría, tu rostro es distinto si quieres expresar tristeza. Los rasgos que da el rostro se llaman lenguaje kinésico. Incluso mira las manos también. Una persona es más enfática cuando mueve las manos porque trata de que el mensaje vaya con más fuerza. Son códigos que refuerzan a la palabra y el hombre los usa, También tenemos los movimientos que hace el hombre. En un discurso, el emisor, el conferencista, se traslada de un espacio a otro, mueve su cuerpo, hace una serie de gestos corporales que de alguna manera transmiten también, ¿no? Por ejemplo, papá está molesto, mamá está molesta y probablemente se está trasladando de una habitación a otra. Puede ser que hasta tire las cosas. Sus movimientos son muy fuertes, muy afectivos, ¿no?
Y si está una persona contenta, igual, ¿no? Tiene otra manera de expresión corporal. Igual los gestos, igual los gestos. Si estoy alegre, si estoy triste, si estoy pensativo, los gestos me dan mensajes, refuerzan la palabra. ¿Ya, chicos? Entonces, y por último, hasta el tono de voz. Si yo estoy triste, mi voz lo transmitirá así. Si yo estoy alegre, mi voz lo transmitirá así. Si yo estoy molesto, pues incluso levantaré el tono de voz, haré, digamos, expresiones con alto sonido. Chicos, ese es el lenguaje oral, mira, está reforzado por lo que dice ahí los códigos no verbales. Mira ahí, por favor, la lámina en la característica número 6, dice, utiliza códigos no verbales. Luego dice, hay interacción, lógico, uno oralmente busca el intercambio directo con el receptor. Y por último, el contexto es fundamental. El contexto, ¿qué significa? El espacio donde te encuentras. Es muy importante también. El momento donde estás. Influye mucho el momento. El lugar, todos esos elementos, señores, sirven para reforzar la comunicación oral. ¿Ya, chicos? Son detalles, no lo olvides. Es auditivo, hay signos, hay palabras, es espontáneo, se da en el tiempo, en el espacio, en el lugar, la hora, es rápida, efímera, lo refuerzan ciertos códigos del rostro, kinésicos, del cuerpo, proxémicos se llaman, incluso hasta el tono de voz. Y también hay interacción, hay diálogo. Y por último, el contexto es importante. ¿Ya, chicos? Entonces, a esos elementos los llamamos rasgos contextuales o características de la comunicación oral. Continuamos. Tenemos la primera manifestación oral, que es la conferencia. Has escuchado probablemente, oye, acabo de escuchar una excelente conferencia, ¿no? Hace algunos minutos estaba escuchando una interesante conferencia a través de internet de un profesor que desde los Estados Unidos daba una conferencia. Imagínate, ahora no podemos trasladarnos quizá a espacios porque está prohibida las reuniones así masivamente por esto de la pandemia. Sin embargo, hoy, qué gran invento esta pantalla, el Zoom, nos permite llegar a otras personas a través de esta comunicación indirecta, ¿verdad? Entonces, ¿se puede asistir a conferencias? Todos los días hay conferencias. Busca en internet y ahí podrás escuchar alguna conferencia sobre arte, sobre historia, sobre cultura general. Mírame, entonces no podemos decir que una persona no tiene acceso. Todos tenemos acceso. Nadie podrá decir, yo no puedo. No, porque probablemente en casa puede haber un celular y le pides, papá, mira, tal día hay una conferencia, quisiera escuchar. ¿Cómo lograr qué tipo de conferencia? Bueno, entrando a internet, uno puede encontrar ahí quizá esas páginas que nos informan qué tipo de conferencias, a qué hora se da, etcétera. Para eso tienes que estar siempre leyendo pues los diarios, estar viendo buenas páginas en internet. Eso es el problema, que los muchachos, muchos de ellos, espero que tú no seas, dedican su tiempo a mirar otras páginas que no son relevantes, que no son importantes. Son páginas que solo te entretienen el momento, pero el entretenimiento tiene que ser permanente. Ese entretenimiento que uno busca a veces resulta pasajero, ¿no? Mañana ya no sabes
ni qué viste, pero una conferencia es importante porque uno toma apuntes, escucha buenos mensajes y hasta podría definir para muchos de ustedes hasta qué profesión podría yo seguir, ¿no? Porque te identificas con la persona que da la conferencia y tratas de ser quizá igual o mejor que él. ¿Qué es una conferencia? Es un discurso, es un discurso. Un discurso en público en donde el conferencista o emisor lo que busca es transmitir información sobre un determinado tema, ¿ya? Se supone que este conferencista es una persona experta. Entonces, cuando te pregunten qué es una conferencia, es un discurso público, va dirigido a muchas personas y las características son que el conferencista es una persona que tiene amplio dominio del tema que va a tratar. Entonces, si en este momento alguien nos quiere hablar sobre historia, pues esa persona que hable sobre la historia, la vida de un país, los movimientos más importantes en la historia de un país, ese conferencista pues tendrá que dar pues detalladamente la información, ¿no? Tendrá que usar la comunicación oral. En toda conferencia tenemos que evitar las lecturas. ¿Cómo así? En el sentido de que el conferencista debe evitar, en lo mínimo, debe evitar leer el texto que tiene. Porque hay muchos que van a la conferencia, llevan su papelito, abren las hojas y comienzan a leer. Está dando una conferencia, pero es una conferencia en donde se pierde muchas veces el sentido del interés, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas se distraen cuando alguien lee, la persona se distrae, pero si alguien está hablando, mirando al público, tratando de captar el interés del público, la conferencia como que toma más realce, ¿no? Las personas prestan más atención, prestan más atención. Se sintiera como que la persona que lee es como si tú compraras un libro y ahí lo vas a encontrar, pero la persona que habla utilizando menos la lectura es como captar, es como si la conversación fuera más directa entre conferencista y receptor directamente, ¿no? Entonces, ya sabes, una conferencia es un discurso público de una persona experta. Ahora, hay dos tipos de conferencias, ¿no? Conferencias de literatura, conferencias políticas, conferencias sociales, conferencias incluso de carácter patriótico. El día de hoy escuchábamos la conferencia del presidente, ¿no? Resaltando estas fiestas patrias. Y bueno, si bien es cierto, él leyó, pero también había momentos en donde él dejaba la lectura y se dirigía al público, a todos los peruanos, de manera así, directa, sin leer digamos, las hojas que había llevado. Entonces, ya sabes, la primera manifestación de comunicación, la primera técnica de comunicación oral, tenemos una conferencia, ¿ok? Continuamos, tenemos el debate. ¿Qué entendemos por debate? Es otra técnica, pero esta es mucho más entretenida, porque su nombre lo dice. Hay un intercambio ahí. Se supone que en todo debate hay personas que han sido invitadas. Han sido invitadas. Entonces, el que organiza un debate invita a 2, 4 personas, pero que tienen una característica. Las personas que debaten deben tener puntos de vista contrarios. Algo así como, por ejemplo, yo en clase invito a 3 alumnos que hablen sobre un tema, pero a otros 3 alumnos que también van a hablar el mismo tema, pero desde otro punto de vista, diferente a los de su compañero. Entonces, si hay 2 puntos de vista contrarios, ¿qué se va a producir? Un debate.
Un debate. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este debate? Que el público aprenda, porque va a escuchar dos puntos de vista contrarios y el público va a sacar conclusiones diferentes. Se va a enriquecer mucho, el público va a enriquecer de este debate. ¿Por qué? Al escuchar dos ponencias distintas, en el sentido de opiniones distintas, pues como que él va a sacar su propia opinión. ¿Ok? Entonces, el debate, repito, es mucho más interesante que la conferencia. En la conferencia tú apuntas lo que escuchas, a veces puedes intervenir si es que te lo permiten. En el debate, no, en el debate tú aprendes mucho más porque vas a escuchar las posiciones contrarias. Por ejemplo, un grupo de médicos sostiene que para combatir el coronavirus debemos usar tal o cual medicamento. Pero el otro grupo de médicos sostiene que esos medicamentos no son los adecuados porque pueden hacer daño a la persona. Entonces, al haber esa opinión distinta, ¿qué se produce? Un debate. Entonces, chicos, el debate es importante. Hay muchos centros educativos, colegios en Lima, que están utilizando como modalidad de evaluación, imagínate, una modalidad de evaluación, el debate. Ya se dejó de lado la tradicional prueba escrita. Es decir, ya el alumno no utiliza la prueba escrita para dar un examen, para dar una prueba mensual, parcial o semestral. ¿Qué utiliza entonces? El debate. ¿Por qué? ¿Por qué es importante un debate? Profe, pero usted ha dicho que la comunicación oral es efímera, es pasajera. Claro, pero se supone que en el debate hay un jurado, hay un grupo de personas que va a evaluar la calidad del debate. Ese jurado puede ser tú como receptor o puede ser el maestro en el caso de una escuela. ¿Por qué? Porque ahí se ve directamente el conjunto de información que tienen las personas que están debatiendo. En este caso, los alumnos. Qué bonito sería que yo escuche a dos jóvenes que debatan con otros dos jóvenes sobre determinado tema. Y uno le diga al otro que está equivocado por esto, estas son mis razones, y el otro grupo informará lo mismo, que está digamos, en oposición a sus compañeros por estas razones. Es decir, cada uno defiende sus propias razones. Y ese debate es altamente constructivo, altamente constructivo. ¿Quién se beneficia? No solo los que exponen, sino también el público que está escuchando las dos opiniones diferentes. Entonces, repito, en algunos colegios ya esa tradicional forma de evaluación, esa tradicional forma evaluativa ya no es muy interesante porque, repito, ya resulta poco productivo estar marcando allí una alternativa. Y el único esfuerzo que haces es simplemente marcar allí. Pero no hay nada, digamos, no hay ningún mensaje, que es lo más importante. Lo más importante en una evaluación es lo que tú me tienes que decir, lo que tú me tienes que transmitir. O dime, es importante que tú solo marques la respuesta correcta. ¿Has notado mis preguntas en las evaluaciones? 5 preguntas son para marcar. Qué fácil, qué sencillo. Mientras que las otras 5 es para que tú me expliques. Por eso siempre te pido, trate lo posible de escribir mucho más. Trata de ser más comunicativo. Quiero yo leer cómo escribes, porque estoy seguro que de la manera como escribes, también lees, ¿verdad? Por eso te decía que lo importante de la comunicación
lo importante del debate es eso, ¿no? De que el alumno tenga la oportunidad de intercambiar información. Chicos, entonces ya sabes, el objetivo es que el público se convenza, dice ahí, se convencen con los argumentos expuestos. El objetivo no es que un grupo le gane al otro grupo, no. El objetivo es que ambos cooperativamente puedan ayudarle al público que está escuchando. Es decir, mi ponencia, mis argumentos, con los argumentos del otro equipo, le sirva al público, en este caso al alumno, para que pueda aprender mejor. De hecho, que se aprende mucho mejor, mucho mejor. Así que, chicos, no es el afán de mi grupo ganó, no. No es el afán de que este grupo lo hizo mejor que el otro, no. El afán es que el alumno aprenda más, escuchando opiniones diversas. Para eso siempre habrá un moderador, claro. Siempre tendrá que haber un moderador. ¿Quién es el moderador? La persona que dirige el debate. Tendrá que decirle qué tiempo le da a un grupo, qué tiempo le da al otro grupo, y así poco a poco el debate se va construyendo. ¿Ok? Continuamos. Tenemos el simposio. El simposio es una tercera técnica que consiste en la presentación de varios, llamémosle, conferencistas. Profe, ¿es una conferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un simposio y una conferencia? En la conferencia, una sola persona. En el simposio puede haber 3, 4, hasta 6 personas. Pero mira cuál es la diferencia. En que todos hablan de un solo tema, pero cada conferencista dentro de su propia especialidad. A ver, supongamos, utilizando el tema que está de moda, supongamos que nosotros queremos hablar sobre el tema del coronavirus. Pues bien, voy a invitar a un médico, voy a invitar a un pedagogo, a un maestro, voy a invitar a un político, voy a invitar a un sacerdote. Estas 4 personas, político, sacerdote, médico y maestro, van a hablar del mismo tema, pero cada uno lo hablará dentro de su propia especialidad. Cómo combatir, digamos, este virus, dirá digamos, el especialista en medicina. Pero el maestro te dará algunas pautas educativas, cómo prevenir. El sacerdote quizá te dé las partes éticas, morales, de vivir en sociedad nuevamente, en comunidad familiar, sin salir de casa. El político, pues, te dirá las consecuencias de esta crisis económica en la que atravesamos. Cada especialista, ojo, tiene que ser especialista, hablará, pues, desde su punto de vista, desde su propia óptica. El mismo tema, el mismo tema. ¿Ya, chicos? Entonces, en el simposio, repito, hay una exposición de expertos sobre un tema. Ahora, también habrá un mediador, el moderador, como le llamamos, que hará el que hará las preguntas al público, si es que lo hubiese. ¿Ok, chicos? Entonces, mira, ya tenemos a un conferencista, ya tenemos a digamos, a un simposio, tenemos también el debate, 3 técnicas, repito, conferencista, el debate y el simposio. Veamos una 4ª técnica, que es la mesa redonda. Esto no supone que necesariamente tiene que haber una mesa ahí y de características circulares, no. Es algo así como, ¿recuerdas esas historias del caballero sí, del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda? Pues allá en Europa, en la antigua Europa, se habló mucho de un rey, el rey Arturo, que era mucho más democrático, porque para tomar decisiones hacía que participen las personas que estaban a su alrededor. Entonces, esta técnica, ¿por qué es importante?
porque ahí todas las personas que están alrededor del moderador, el que está ahí de rojo es el moderador, y las demás personas van a debatir, cada uno va a hablar desde su punto de vista. Es algo así como, chicos, es algo así como un debate, pero acá el debate, la diferencia es que acá cada uno tiene un punto de vista diferente. En el debate no, hay dos puntos de vista sobre un tema. Acá es el mismo tema, pero todos tienen, cada uno defiende, mejor dicho así, cada uno defiende su punto de vista. Y los puntos de vista tienen que ser contrarios. Para eso, el moderador tiene que haber invitado a personas que discrepen totalmente. Entonces, al discrepar, se genera la polémica, se genera el debate, pero así, entre mucho más personas. Interesante es la mesa redonda. Repito, aprende también el público. El moderador tiene que tener mucho tino para lograr que las personas que participen no se exalten tanto, ¿no? Porque a veces uno por defender sus ideas puede exaltarse. Chicos, entonces ya sabes, ¿ah? La mesa redonda es algo así como un debate, pero con la participación de otras personas. A ver, un debate, una mesa redonda se permite, por ejemplo, entre líderes de diferentes partidos. Cada líder hablará sobre su plan de trabajo, de las acciones que va a hacer durante su gobierno. Una mesa redonda haría yo, por ejemplo, invitando a especialistas de diferentes áreas para tratar un solo tema. Cada especialista tratará de defender su punto de vista. Chicos, repito, ahí el moderador tiene que tener mucho carácter para lograr, pues, que los participantes no se llegue a extremos, ¿ok? El público puede estar presente o no puede estar presente. La mesa redonda se puede dar en la televisión, el público no estaría presente, se puede dar en un auditorio, el público estaría a los costados, pero no participaría. El público no participa en la mesa redonda, el público no. Bien, y por último tenemos el foro. El foro. ¿Qué es el foro? También es una técnica comunicativa, es un espacio en donde un grupo de personas discuten. ¿Cómo así? Pero para eso, repito, para eso se requiere primero, asistir a una actividad. A ver, te pongo un ejemplo. En este momento van a presentar el desarrollo de una película, ¿no? Una película, el público asiste, observa la película, pero al finalizar la película, el moderador interviene y solicita la participación del público. Ojo, no me refiero a las películas comerciales que tú vas al cine, no, porque esas películas solo son para entretenimiento. Pero hay otras películas que lamentablemente no se difunden mucho, que son para que el público aprenda, conozca otras cosas. Se le llaman películas no comerciales. Y las hay. Lo que pasa es que la gente más se acostumbra a películas de estas violentas, entretenidas. El público solo va a distraerse, pero pierde la oportunidad de ver otras películas. Y, profe, ¿y en dónde se puede ver estas películas? Hay muchos lugares acá en Trujillo que transmiten eso. Es cuestión de averiguar y es cuestión de ir. Entonces, supongamos que, a ver, yo veo el video de los restos arqueológicos en la ciudad de Trujillo. Pasan un video en donde yo puedo observar las ruinas de Chan Chan, las ruinas del Sol y la Luna, la señora acá en Santiago de Cao, la señora de Cao, en fin, de los restos arqueológicos más cercanos a la ciudad de Trujillo. Muy bien. Al finalizar este video, el encargado de esa programación hace preguntas al público.
hace preguntas al público. La característica del foro es que las personas, todas pueden participar. Las personas que levantan la mano quieren participar. Acá no se necesita ser experto, no. Cualquiera puede participar. ¿Cuál es el objetivo? Eso, que todos participen, que todos opinen, que cada uno dé su punto de vista de acuerdo a lo que ha visto, a lo que ha escuchado. Es interesante, muy interesante el foro, porque permite que todos podamos estar presentes, ¿no? Que todos seamos emisores. A diferencia del simposio, donde son los conferencistas los que dan, a diferencia de la conferencia, el conferencista es el único que da. En el debate, bueno, los 4 o 6 que debaten, ¿no? Pero en el foro no, en el foro tú puedes participar. Acá en Trujillo tiene, por ejemplo, la Casa de la Emancipación. Todos los viernes hay actividades. Bueno, había. Espero que se reaperture nuevamente para poder asistir. La Casa de la Emancipación. Podemos también en el auditorio del Instituto de Inglés, el famoso Cultural, el Cultural, los viernes también hay exposiciones, casi todos los días, ¿eh? Casi todos los días. En la Alianza Francesa, donde se enseña este idioma, también los viernes hay exposiciones. Y es un lugar muy bonito, es un espacio muy bonito porque vas a escuchar a personas, vas a compartir opiniones y hasta tú puedes también participar de ello. Ese es el foro. Chicos, tenemos entonces la conferencia, el debate, el simposio, la mesa redonda y el foro, así como lo escuchas, el foro. Son técnicas. Hay una técnica que no está en láminas y me gustaría que averigües un poco. Se llama Phillips 66. Así como lo escuchas, Phillips 66. ¿En qué consiste? En el Phillips 66, chicos, encontramos, por ejemplo, sí, en el Phillips 66, ahí, a ver, voy a tratar de copiarlo ahí. Ahí está, mira, a tu lado derecho está Phillips 66. Es una técnica que consiste en que, supongamos, en clase el maestro escoge 6 grupos, 6 grupos. Cada grupo debe tener 6 alumnos, lo que multiplicado daría un promedio de 36 alumnos. 36 alumnos participarían, ¿eh? Esa es la ventaja del Phillips 66, que todos participan, o al menos 36. Bien, una vez que yo elijo mis 6 grupos, cada grupo debe tener su expositor y su secretario. Expositor y su secretario. Habría 6 expositores y 6 secretarios. Estos expositores y secretarios en el grupo tratarán de pedirles a cada uno de los participantes que hablen sobre el tema que se les ha dado. Por ejemplo, yo les doy el tema sobre el verbo. Muy bien. Entonces, el jefe del grupo le pide a cada alumno de los 6 que están allí que participe sobre el tema. Cada uno opina sobre el verbo. El secretario está tomando apuntes. ¿Qué dice tu compañero? ¿Qué dice el segundo compañero? Todos participan. Al finalizar, el secretario del grupo recoge la información, lo pasa en limpio y se lo entrega al profesor de aula. En el momento en que todos terminan, el maestro presentará los resultados de los 6 grupos. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica Phillips 66? Repito, es que los 36 alumnos participan. 6 de ellos, que son los relatores, los secretarios, son los que van a leer las conclusiones. Y como participan 6 de 6 grupos, la técnica se llama así, Phillips 66. Chicos, entonces, repito, estas son pues las técnicas que usamos en la comunicación oral. Hay otras también, ¿eh?
Hay, por ejemplo, una que se llama el monólogo. Cuando una persona habla, pero ella misma se responde. El monólogo, ¿no? Yo hablo y luego me respondo. Hay un poema que dice, yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Y yo mismo me respondo, un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, un sueño, una ficción. Este monólogo de una obra que se llama La vida es sueño, de don Pedro Calderón de la Barca, el personaje habla y el personaje se responde. Monólogo. Y así como el monólogo, el Philips 66, la conferencia, el debate, la mesa redonda, el simposio, son técnicas orales que tú tienes que practicarlas para poder manifestar tus conocimientos. ¿Ok? Entonces, chicos, los invito a que participen. Ya tienes ese trabajito ahí de leer el poema con mucho énfasis, por favor, con mucho énfasis, y también participar de cualquier reunión. Ya cuando tengamos las clases presenciales, ojalá que sea pronto, allí veré yo hasta qué punto tú has aprendido un poco estas técnicas de participación oral. Chicos, no olvidemos tema de comunicación oral y el poema a la esperanza del escritor cubano Valdés, no Mario Benedetti como supuestamente se creía. Con ese fin, damos por concluido la clase de hoy y espero pues de que hayas tomado apuntes. No olvides tus láminas que tienes que ir archivándolos ahí en tu cuaderno para que sepas de qué hemos tratado esta semana y así no te olvides. ¿Ok, jóvenes? Nos vemos hasta pronto. Cuídate mucho, cuida a tus padres y trata de estudiar siempre. Hasta pronto, chicos.